A lo largo de los siglos, han surgido y caído grandes imperios y civilizaciones. Son creadores que gobernaron naciones, regiones y continentes durante cientos e incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios pueden haberse perdido en el transcurso del tiempo, pero a partir de lo que dejaron atrás en rocas y ruinas, podemos rastrear historias notables. Construyendo un imperio. Desde la antigüedad, los objetos emblemáticos han sido considerados objetivos legítimos en tiempos de guerra. El botín de guerra se define como las ganancias de la guerra, y la mayoría proviene del campo de batalla. No siempre, pero la mayoría proviene del campo de batalla o sus alrededores inmediatos. El saqueo es robo. Es tan simple como eso. Pero dicho esto, hay una zona gris en el medio donde algo podría ser saqueado o podría ser botín de guerra, o quizá un poco de ambos. Llevarse algo de su lugar de origen ha sido un factor no solo de la construcción de imperios, sino también del enriquecimiento personal durante siglos. Solía ser parte del derecho de guerra. Todo tipo de materiales solía ser ampliamente aceptado como una forma de pagar a los soldados o traer riquezas a la nación conquistadora. Las potencias victoriosas toman trofeos de guerra y los exhiben en sus propias ciudades como una celebración visible para que su pueblo vea lo que habían logrado. Si se empieza diciendo que el Imperio Británico fue malo, entonces todo lo que se adquirió durante el Imperio Británico, lógicamente, debería ser devuelto. Puede haber un lapso de una generación o dos generaciones antes de que las personas a las que les quitaron sus pertenencias se reagrupen y estén en condiciones de reclamarlas. A eso hay que añadir el creciente nacionalismo de los países poscoloniales y su deseo de que se les devuelva su propio patrimonio cultural. Y ahí está el problema al que nos enfrentamos ahora. Íconos de la conquista. El Partenón, en Atenas. Más de 2000 años después de su construcción, se alza sobre la Acrópolis en el centro de la ciudad. Esta gigantesca estructura sigue siendo una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Gran parte está en ruinas, pero muchos de sus detalles, especialmente sus esculturas que decoraban cientos de metros de frisos alrededor de su cima, fueron saqueados. Más de la mitad de lo que sobrevivió se conserva en el Museo Británico, en la lejana Londres, extraído por el aventurero británico Lord Elgin hace más de 200 años. Los mármoles de Elgin, o esculturas del Partenón como se conocen ahora, son el centro de una disputa cultural y diplomática. En todo el mundo, los museos están involucrados en delicadas negociaciones sobre la apropiación cultural y la devolución de objetos y monumentos de valor incalculable que han sido sustraídos de lugares de origen en el cercano y lejano Oriente, África, el Pacífico y más allá. El saqueo tiene raíces antiguas. Augusto, el gran emperador romano, fue uno de los primeros en introducir esta práctica, llenando Roma con los obeliscos gigantes de Egipto tras su conquista hace 2000 años. Lo genial de los obeliscos es que se pueden ver. Se pueden ver desde kilómetros, porque son altos y son símbolos de poder faraónico. Augusto derrotó a Antonio y Cleopatra en el 27 a.C., quienes famosamente cometieron un doble suicidio, y Egipto se convirtió en el feudo personal de Augusto. Ningún senador podía visitar Egipto sin la aprobación expresa y directa de Augusto. Así que necesitaba algún símbolo de su victoria. Y qué mejor que tener obeliscos. Durante los siguientes 300 años, los obeliscos fueron traídos de Egipto y erigidos por todo el imperio. Se convertirían en elementos centrales de los hipódromos utilizados para las carreras en Roma, y tan lejos como Constantinopla, donde aún se conservan hoy en día. Era bastante difícil mover un obelisco, son muy pesados, y el que trajeron a Roma en el 350 pesaba 455 toneladas. Entonces hay que desmontarlo en Egipto
llevarlo de alguna manera a la costa, subirlo a una barcaza que no se hunda y llevarlo a Roma e izarlo. Ciertamente los romanos asumieron que parte de la humillación de la victoria sobre los vencidos era tomar tantos tesoros como fuera posible. Los romanos realmente perfeccionaron el arte del saqueo. Los romanos eran maestros saqueadores, y las victorias en la guerra se clasificaban y juzgaban por el tamaño del botín que producían, que luego se exhibía en un desfile de la victoria coreografiado, llamado triunfo. Los éxitos militares se desfilaban en las calles de Roma. Si tú querías, si matabas a 5,000 enemigos, ya eras elegible o era posible que recibieras un triunfo. La conquista era una parte intrínseca de los valores de la élite romana, y para ser alguien en Roma había que ser un general militar exitoso. Así que el epítome de una carrera senatorial de élite era llegar a consejero, y luego ir de campaña, patear traseros y volver para celebrar un triunfo. La idea del triunfo era que se otorgaba a un general victorioso. Todos querían tener un triunfo. Todo tipo de victoria, todo tipo de general que ganaba todo tipo de batalla esperaba uno. Pero el Senado dijo: tienes que tener varios miles de cadáveres en el campo de batalla antes de que te demos uno. Los arcos triunfales de Roma fueron creados y decorados como parte del ritual de triunfo, para exhibir el botín arrebatado a las naciones vencidas. Lo mejor era conseguir estatuas. Por ejemplo, cuando Nerón, en el siglo I después de Cristo, fue acusado por el oráculo de Delfos de asesinar a su madre, y era cierto, la había dejado en una barca que tenía una fuga. Ella nadó hasta la orilla y estaba furiosa, pero él logró atraparla y la mató. Y el oráculo de Delfos dijo que eso era un crimen atroz, y Nerón se vengó al llevarse 3,000 estatuas de Delfos. Muchas de las estatuas romanas que ves en los museos romanos, los museos británicos y el Louvre son copias reales en mármol o copias de estatuas de bronce. Y puedes saberlo por el hecho de que el bronce es muy resistente, de modo que una estatua de bronce se sostiene por sí sola. Pero si es una copia en mármol, la piedra es muy tensa y puede desintegrarse. Por eso suele haber un tronco detrás, fijado a la estatua. Así se suele saber que es una copia original en mármol de una obra griega original en bronce. Los romanos estaban tan fascinados con los griegos que incluso tomaban personas como trofeos, no solo como esclavos. Incluso se empleaba a filósofos como porteros en casas de la élite, cuyas bibliotecas estaban llenas de libros griegos que ni siquiera podían leer. Los romanos se dieron cuenta de que los griegos habían sido una civilización mucho más grande intelectual y artísticamente que ellos. La ambivalencia se relacionaba con la idea de que los griegos habían sido un gran centro de cultura y una fuente de tesoros artísticos. Pero también fueron derrotados militarmente muy fácil. Había una sensación de que eran decadentes. Pero los romanos educados se dieron cuenta muy gradualmente de que la cultura griega, la escritura griega, la literatura griega, las epopeyas de Homero, por ejemplo, eran elementos esenciales de la civilización. Durante la Cuarta Cruzada, los cruzados de países cristianos que se dirigían a Tierra Santa saquearon a la ciudad de Constantinopla, que en aquel entonces era la capital del Imperio Bizantino. Este vestigio del Imperio Romano, originalmente su rama oriental, fue durante casi 1000 años el corazón de la religión cristiana.
pero en 1204 fue saqueada por los venecianos, a quienes no se les había pagado por darles barcos a los cruzados para llevarlos a Tierra Santa. Se llevaron muchas de sus reliquias cristianas, reunidas a lo largo de los siglos. Estas se dispersaron por toda Europa, donde muchas siguen hasta el día de hoy. Había una magnífica colección de reliquias que se reunieron desde el siglo III y IV en adelante dentro de Constantinopla, y el propio imperio, el Palacio Imperial Bizantino, tenía una capilla repleta de reliquias de la crucifixión y obviamente estos eran los objetos de prestigio. No se podía pedir más que tener reliquias de la crucifixión. Ahí estaba la corona de espinas. El rey francés Luis XV fue el adjudicatario de la que se consideraba la más valiosa de todas las reliquias cristianas: la auténtica corona de espinas. Se exhibían en un edificio en el centro de París, construido especialmente para tal fin, La Chapelle, que aún sigue aquí hoy. De hecho, pagó la mitad de los ingresos de su reino para poder adquirir la corona de espinas. La historia cuenta que la corona de espinas parecía muy reciente. La madera y las espinas se veían muy frescas. La gente se quejaba y decía, es falsa. Y el mismo Luis o sus partidarios decían, no, es una señal de su autenticidad, porque se renueva continuamente, y eso demuestra que es la corona verdadera. Pero posiblemente el botín más preciado tomado de Constantinopla aún se puede encontrar hoy en la logia de la Basílica de San Marcos, en el centro de Venecia. Esta valiosa posesión, los 4 caballos de cobre macizo de Constantinopla, datan del siglo III. Fueron traídos a la Basílica de San Marcos en el corazón de Venecia, donde permanecen hasta el día de hoy. El imperio bizantino y los griegos cristianos del imperio habían sido declarados heréticos en 1054. Estos eran considerados herejes cristianos y por lo tanto cualquier reliquia o tesoro de la ciudad era aceptable como saqueo y botín para los cruzados. Los venecianos siempre decían, primero somos venecianos y cristianos después, así que no queremos nuestra catedral en el centro, pero permitiremos ahí la capilla privada del dogo. Por supuesto, es una pieza absolutamente maravillosa, llena de mosaicos, y tenemos una loggia en la fachada. ¿Y por qué no poner los caballos allí? Lo que hizo que esos 4 caballos fueran tan únicos fue que fueron fundidos en cobre, no en bronce, lo que facilitó que fueran cubiertos con hoja de oro, una artesanía extremadamente cara y rara para su tiempo. Lo más cercano que podemos encontrar a su comisión es de un emperador, Septimio Severo, que había conquistado Constantinopla en los años 190. El concepto de botín de guerra es aceptado en el derecho internacional, pero básicamente la definición es el botín para el vencedor. Por lo tanto, cuando se gana una batalla, todo lo que queda en el campo de batalla o en el área inmediata alrededor del mismo se considera botín legítimo para el ejército victorioso. Eso es lo que generalmente se entiende por botín de guerra. Puede ser cualquier cosa, desde un botón hasta algo como el carruaje de Napoleón, y tal vez más que eso también. Pensemos en el final del asedio de Sebastopol en la guerra de Crimea. Los británicos y los franceses entraron y se llevaron todo, cada cañón, cada mosquete, incluso se llevaron las compuertas y las enviaron de vuelta. La devolución de objetos que se han convertido en el centro de un gran debate hoy se complica aún más por el hecho de que muchos han pasado de mano en mano entre potencias vencedoras, instituciones, especuladores y coleccionistas. La piedra Rosetta, la clave para comprender y descifrar el lenguaje de los jeroglíficos antiguos, fue tomada por un ejército francés invasor en el delta del Nilo en Egipto.
pero fue recuperada por tropas británicas del ejército francés en Egipto en 1801, después de que Nelson derrotara a los franceses en el mar frente a la costa norte de África. Hoy en día es una de las piezas más populares del Museo Británico en Londres. El gobierno egipcio ha estado solicitando su devolución durante más de 100 años. La piedra Rosetta fue creada bajo el reinado de los Ptolomeos, los faraones griegos de Egipto. Fue encontrada por los franceses durante una invasión ilegal de Egipto, que en aquel entonces era normalmente una colonia o un departamento del Imperio Otomano. Digamos por un momento que la piedra Rosetta debería regresar. ¿Regresar a dónde? ¿A Grecia? ¿Porque se creó durante el reinado de los Ptolomeos? ¿O quizá a Estambul? ¿Porque Egipto era entonces parte del Imperio Otomano? ¿O a Egipto? ¿O a Francia? Es una muy buena pregunta, pero, en mi opinión, la respuesta a la piedra Rosetta es un asunto mucho más fácil de abordar que algunos de los otros. Lo que quiero decir es que está por inaugurarse en El Cairo uno de los museos más fantásticos jamás creados en el mundo. Los egipcios tienen un gran historial en los últimos 100 años de conservación y preservación de su patrimonio cultural. No me cabe duda de que la piedra Rosetta forma parte de ese patrimonio. No me quedaría duda de que ellos cuidarían bien la piedra Rosetta. Debería ser devuelta. Otras reliquias invaluables tienen una procedencia e historia más complejas. El diamante Koh-i-Noor, confiscado por la Compañía Británica en 1849 y que actualmente forma parte de las joyas de la corona británica, ha tenido múltiples dueños a lo largo de los siglos. El diamante Koh-i-Noor. Nadie sabe dónde lo minaron, pero formaba parte del patrimonio persa, que fue arrebatado en la guerra por los afganos, y ellos lo perdieron contra los sikhs. Los sikhs, a su vez, lo perdieron en virtud del Tratado de Lahore de los británicos. Pero el gobierno indio y el gobierno pakistaní, así como el gobierno afgano y el gobierno iraní, exigen su devolución. Bien, si alguno de ellos tiene razón y debe ser devuelto, ¿a quién debería ir? Koh-i-Noor creo que debería quedarse donde está, en parte porque, en realidad, ¿quién es el dueño? No se puede dividir. El saqueo de antigüedades continuó a lo largo de los siglos, pero alcanzó otro punto máximo en el siglo XIX, cuando las potencias imperiales europeas emergentes miraron al mundo antiguo como inspiración al construir sus propios imperios. En el siglo XIX la gente saqueaba Egipto, es decir, era un estado débil. La gente básicamente se llevaba lo que quería. Era prácticamente un caos. El Museo Británico está repleto de antigüedades egipcias. Los demás simplemente se servían a su antojo. Creo que si piensas en cuándo fue que el robo de objetos se convirtió en algo más generalizado, que estuviera fuera de la guerra o de los coleccionistas de élite, sería en los siglos XVIII y XIX, y sería tanto como resultado en el que llegaron a participar muchos aristócratas ingleses, pero también como resultado del descubrimiento de países como Egipto. A principios del siglo XIX, el Imperio Otomano, que gobernó la mayor parte de Oriente Medio y el norte de África durante más de 3 siglos, comenzaba a desmoronarse. Pero aún gobernaba Grecia, donde muchos de los tesoros y sitios de la antigua civilización griega yacían en ruinas, considerados paganos o idólatras por los turcos musulmanes. El Imperio Otomano era el hombre enfermo de Europa y estaba en decadencia y no sabemos exactamente. Obviamente hay desacuerdos sobre los mármoles de Elgin, sobre si estaba autorizado o si tenía la autoridad correcta para robarlos o llevárselos. Eso sigue siendo un tema de gran controversia, pero la
gente pudo saquear esas antigüedades en los confines del Imperio Otomano? Fueron los otomanos, que aún estaban en posesión de Grecia, quienes aparentemente dieron luz verde a Lord Elgin para arrancar los frisos del Partenón. En las décadas siguientes, coleccionistas, gobiernos, oportunistas y saqueadores se aprovecharon de la debilidad de los gobiernos del norte de África y Oriente Medio para apropiarse prácticamente de tesoros arqueológicos del antiguo Egipto, Grecia, Roma, el mundo cristiano y el mundo islámico. Muchas de las grandes piezas que ahora se encuentran en los museos de Estados Unidos y Europa fueron obtenidas y a veces solo robadas en esta época. Cuando Napoleón estaba en marcha por Europa, se convirtió en uno de los mayores saqueadores de los siglos XVIII y XIX. Miles de objetos se apilaron en el Museo del Louvre en París, que él fundó. Fueron las tropas de Napoleón en Egipto las que se apoderaron de la piedra Rosetta. Cuando Napoleón firmó un tratado de paz con el Papa, este último estaba obligado a entregarle una larguísima lista de obras de arte a Napoleón. En España, cuando su hermano José era rey, este saqueó completamente no solo el tesoro español, sino también el Palacio Real de Madrid, y lo envió al extranjero. Gran parte de la colección principal de arte, en particular el arte renacentista que está en el Louvre, puede ser rastreado hasta aquella época. El trofeo más famoso de Napoleón en ese momento no era otro que la cuadriga de San Marcos, que había sido saqueada por los venecianos durante el saqueo de Constantinopla en 1204, durante la Cuarta Cruzada. Napoleón extinguió la República de Venecia. Supongo que su apogeo fue en los siglos XV y XVI. Surgieron muchos grandes artistas como Tiziano. En el siglo XVI era una ciudad aún enormemente rica, pero que atravesaba lo que se denominaba un decadimento, la decadencia de Venecia. En el siglo XVIII era un parque de atracciones. Básicamente iban por las cortesanas, por los juegos de azar, y la gente simplemente se divertía y había un ambiente de carnaval. Y todos decían, bueno, los ingleses guardan su pólvora para sus ejércitos y los venecianos la guardan para los fuegos artificiales. Y no solo se la veía como una ciudad de carnaval, sino que era vista también por los revolucionarios y los libertarios como una ciudad tiránica. Mientras que la ciudad entraba en decadencia, había una mayor obsesión por mantener el gobierno restringido a la aristocracia de Venecia. Para los franceses, por supuesto, los revolucionarios franceses de 1789 veían a Venecia como un símbolo de la tiranía aristocrática y se estaban librando de ella en la propia Francia. Se consideraba que los revolucionarios franceses podían apropiarse de los grandes tesoros de Venecia, y había muchas pinturas y demás, pero los 4 caballos eran uno de los grandes símbolos de la antigüedad. El propio Napoleón estaba muy arraigado en símbolos clásicos de todo tipo. Se declaró cónsul, que era un término romano, antes de convertirse en emperador de los franceses. Entonces, la apropiación de una antigua obra de arte de tan tremendo prestigio y calidad era esencial como parte de su botín que decidió tomar de Venecia, y esto para humillarla. Y la barcaza del Dogo, que era la gran barcaza que los dogos habían sacado al mar en ceremonias, fue quemada y se erigió un árbol de la libertad en la Piazza San Marco, y se consideró que Venecia había sido liberada. El amor de Napoleón por la antigüedad lo llevó a crear su propio arco triunfal, el Arco del Triunfo, modelado a partir de sus homólogos romanos para exaltar sus propios triunfos, conquistas y riquezas capturadas. Mucha gente
creía que Italia era la gran cuna de la cultura y el destino turístico del Grand Tour del siglo XVIII. Y desde Inglaterra o desde Francia y otras partes de Europa se viajaba a Italia para aprender sobre el gran arte. Una de las afirmaciones era que Francia se había convertido en el gran centro de la cultura, reemplazando a Italia, y por lo tanto se merecía el albergar todos los tesoros italianos que Napoleón había saqueado. El gran escultor veneciano Canova lideró las negociaciones con los franceses derrotados para recuperar los tesoros. Napoleón lo convocó a París para decirle: quisiera una estatua mía, por favor. Y Canova hizo lo que siempre hacía, recurrió a los símbolos clásicos y dijo: bueno, te voy a esculpir desnudo. Y así hizo la escultura y la gente hizo la comparación de que Napoleón, como figura desnuda, era obviamente un tipo de héroe romano, pero estaba engordando cada vez más y todo el mundo lo notó. Así que nunca aceptó la estatua. La gigantesca estatua acabó aquí en Londres, en Apsley House, la casa del hombre que lo derrotó en la batalla de Waterloo, el duque de Wellington. Ha estado aquí durante casi 200 años. El suelo tuvo que ser reforzado para poder soportarlo. Es lo primero que ve cualquiera al entrar en esta casa. Se convirtió en el hogar de otras obras de arte tomadas por el primo de Napoleón, José Bonaparte, del Palacio Real Español en Madrid. Aquí en la Galería Waterloo, muchas de las pinturas, de hecho, casi todas las pinturas provienen de la colección española. Cuando uno pasea por la sala, hay tantas pinturas maravillosas y uno puede, incluso yo que vivo aquí, venir y mirarlas y apreciarlas y darse cuenta de la increíble colección que es. Él tuvo la gran fortuna en la batalla de Vitoria de capturar una gran colección de pinturas que habían estado en el vagón de equipaje de José Bonaparte. No lo sabía en ese momento, pero cuando estas pinturas fueron enviadas a Londres para ser catalogadas y examinadas, resultaron ser una extraordinaria colección de cuadros. Wellington intentó devolver los cuadros, pero la monarquía española, restaurada y agradecida, se negó, diciéndole que se los quedara. Sobre esa base, todos estos cuadros se convirtieron en un regalo de España al duque. Este es un pequeño y encantador Rubens, que también es muy conmovedor, de una monja. Si José Bonaparte no hubiera robado estos cuadros de los palacios de Madrid, no habrían acabado aquí. La guerra y la conquista siempre han estado en el centro del saqueo o robo de objetos valiosos. El gigantesco carruaje fúnebre del duque de Wellington fue construido con los restos del cañón francés en Waterloo. En mi opinión, las ideas del primer duque de Wellington sobre el tema definieron todo el panorama. Él dijo: el botín es el botín de guerra y el saqueo es robo. Todo lo que él consideraba que fue robado, en lugar de tomado legítimamente durante un acto de guerra, si me permiten decirlo así, debería ser devuelto. Probablemente el botín de guerra más emblemático jamás capturado en cualquier conflicto sean las águilas imperiales francesas durante las guerras napoleónicas. Estas, por supuesto, no tenían un valor intrínseco real, ya que al fin y al cabo eran hilo de seda y oro, un trozo de madera y un águila de bronce dorado en la parte superior del asta, pero tenían un enorme significado emocional. Los franceses tenían 2 oficiales y 20 hombres custodiando cada una de las águilas en el campo de batalla. Así de importante era la pieza. Básicamente, quienes custodiaban las águilas luchaban hasta la muerte para protegerlas. Así que su captura fue de suma importancia. A principios del siglo XX se produjo un nuevo auge en el interés por los hallazgos arqueológicos en el cercano Oriente, en especial en Egipto.
El mundo quedó fascinado cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del niño faraón Tutankamón en el Valle Egipcio de los Reyes, lo que desató una auténtica fiebre por la egiptología. En el momento en que muchos objetos cultural e históricamente importantes salieron de Egipto, Egipto estaba siendo gobernado por una administración que realmente no valoraba estos objetos. Estos objetos son premusulmanes, ¿sí? Son precristianos coptos. Lo que sucedió es que en el momento en que Egipto estaba entrando en la nación moderna, estatal, muchos de estos objetos fueron utilizados como moneda de cambio para obtener poder político y otros tipos de reconocimiento. Además, Egipto tenía algo llamado sistema de reparto. El servicio arqueológico obtenía la segunda selección o la primera selección o alguna selección, y los objetos salían del país con permiso, lo que los convertía en parte del mercado lícito, el mercado legal de antigüedades, y significaba que había una enorme dispersión de antigüedades egipcias por todo el mundo. En los siglos XVIII y XIX, coleccionar se convirtió en una señal de la ilustración, de la educación, de conocimiento. No era solo algo para gente muy rica y aristocrática. Se convirtió en parte de una forma de viajar y de el turismo en general. Los franceses, alemanes e ingleses intentaban obtener permiso de los gobernantes otomanos para llevarse objetos, fragmentos, grabados y calcos a sus países de origen. El arqueólogo alemán Heinrich Schliemann estuvo activo en esta época, excavando el antiguo yacimiento micénico en el Peloponeso griego, pero sus métodos fueron cuestionados. En la segunda mitad del siglo XIX, estalló la fiebre de las excavaciones. Arqueólogos exploradores alemanes llegaron a Pérgamo, Mileto, Babilonia, Uruk, Asur y Egipto. Importantes monumentos arquitectónicos, esculturas y pequeños tesoros fueron exportados a Berlín. El Neues Museum, rediseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y el Museo de Pérgamo contiguo aún conservan muchos de estos tesoros. Un hito es la Puerta de Ishtar, excavada en Irak. Data del siglo VI a.C. del Imperio Babilónico de Nabucodonosor, y la gigantesca puerta del mercado romano de Mileto, que data de principios del siglo II después de Cristo, excavada en Turquía y reconstruida íntegramente aquí. Otra posesión preciada es una de las piezas más reconocibles del antiguo Egipto. Con sus ojos almendrados y sus colores vivos, un busto de piedra caliza de la reina Nefertiti de 3.500 años de antigüedad es considerado uno de los artefactos más importantes del antiguo Egipto. Durante más de 100 años, y particularmente durante la última década, Egipto ha intensificado sus esfuerzos para que el Museo de Berlín devuelva el busto y otros tesoros. En el siglo XVIII, a los arqueólogos franceses no solo se les dio permiso para excavar yacimientos persas antiguos en Irán, sino también para llevarse a Francia todo lo que hallaran, incluyendo el famoso templo de Susa, construido por Darío el Grande en el siglo V. Gran parte de él, incluyendo los hermosos vidriados de colores y los ladrillos esculpidos, aún están en el Louvre. Fue en Egipto donde los franceses cometieron una de las apropiaciones culturales más descaradas de la historia. Este es el templo de Luxor. Le falta uno de sus obeliscos gigantes. Aquí está en el centro de París, en la Plaza de la Concordia, un regalo a la nación del rey Luis Felipe en 1830. Océano Pacífico. En el Pacífico, franceses y británicos se enfrentaron en una gran batalla colonial en torno a la época de las guerras napoleónicas. Del lado británico, Joseph Banks, el botánico que acompañó al capitán Cook en su primera expedición, que descubrió la costa este de Australia, fue uno de los grandes coleccionistas individuales del Imperio Británico. Su colección constituyó la base de las colecciones del Museo Nacional de Historia, del Museo Británico y del Museo Pitt Rivers de Oxford.
Este escudo aborigen hecho de corteza está encerrado en una vitrina en la biblioteca del rey, antiguamente la biblioteca personal del rey inglés Jorge III, y es objeto de particular controversia. Cuando el capitán Cook hizo el primer contacto con una tribu aborigen local aquí en Botany Bay, justo al sur del actual Sydney en 1770, los aborígenes locales llegaron a la playa y les hicieron señas para que se fueran. Cook, Banks y su grupo dispararon con mosquetes contra ellos, y los aborígenes huyeron, dejando atrás este escudo. No está claro si este escudo es el mismo, pero en cualquier caso, la tribu aborigen de la costa de Sydney lo reclama. El escudo de Wegal se ha convertido en un símbolo muy importante en muchos sentidos. Es el símbolo de la primera evidencia tangible de ese primer contacto. Y claro, hay muchas historias diferentes sobre por qué tiene un agujero, fue un arma. Evidentemente no puede ser un arma debido a la potencia de las armas de fuego de ese tiempo. El dueño disparó y huyó dejándolo ahí, y luego lo tomó el grupo de Cook, o fue encontrado en el campamento cercano cuando la gente desertó en ese primer contacto con disparos. De cualquier manera, es sumamente significativo el hecho de que aún exista, el hecho de que tengamos en nuestras manos algo material y real que represente ese primer punto de contacto. El pueblo Wegal, que claro, es el origen del escudo mismo, debe estar muy orgulloso de que esto aún exista y sea representativo de esa época. Fue tomada como botín de guerra o como artefacto de ahí, y por lo tanto tiene una procedencia histórica muy importante. La teoría del poblamiento de Australia, de la adquisición de Australia por los británicos, era que Australia era algo llamado Terra Nullius, tierra que no pertenecía a nadie. Donde esa idea se sitúa legalmente es que no había habitantes que reclamaran Australia. La masa continental no tenía que ser colonizada o conquistada, podía ser adquirida. Y como masa de tierra que fue adquirida, no había derechos preexistentes. No había población significativa. No había ningún derecho, digamos, preexistente. Pero el agujero de bala en este escudo muestra que eso no es cierto. El guerrero aborigen que sostenía este escudo estaba luchando contra la invasión del capitán Cook y sus hombres. Por lo tanto, toda la teoría de adquisición subyacente que sustenta el derecho territorial de Australia es desafiada por este escudo con un agujero. En el Museo Pitt Rivers de Oxford se exhiben otras curiosidades reunidas por Banks, incluyendo esta gigantesca capa de un jefe maorí que Banks lleva puesta en este famoso retrato. Coleccionar objetos culturales parece casi inofensivo comparado con el extraordinario robo, mutilación y exhibición de los cuerpos de los pueblos indígenas por parte de museos e instituciones europeas que comenzó en los tiempos coloniales y continuó durante décadas después. En la recién descubierta Australia, el macabro comercio era particularmente frecuente. Estaba el caso de William Lane, un líder aborigen de Tasmania conocido como el Rey Billy, cuyo cuerpo fue desmembrado y utilizado para la investigación científica tras su muerte en 1869. El cadáver del Rey Billy fue decapitado y su cráneo fue enviado al Real Colegio de Cirujanos en Inglaterra. La pareja del Rey Billy, Truganini, sufrió un destino similar tras su muerte. Su cuerpo fue exhumado y expuesto en un museo hasta finales de la década de los 40. El gobierno australiano afirma que aún tiene conocimiento de que existen unos 1.500 cuerpos que todavía se encuentran en manos de instituciones de colección y particulares en más de 20 países. Los misioneros que siguieron a Banks al Pacífico recolectaron muchas estatuas que consideraban símbolos de cultos idolátricos. Estas reliquias también han llegado al Museo Británico.
Los misioneros estaban interesados en coleccionarlos como trofeos para demostrar que habían capturado a los dioses locales y que habían tenido éxito en la difusión del cristianismo. La gente había adoptado el cristianismo y al dios cristiano, y supongo que habían renunciado a sus dioses locales. Una forma de demostrarlo era coleccionarlos. Otra forma era quemándolas localmente, por lo que hubo mucha iconoclasia por parte de los misioneros, pero también de la gente local que decidió convertirse al cristianismo, muy a menudo por razones políticas y estratégicas. Por esta época en el Pacífico, uno de los grandes enigmas culturales del mundo, las gigantescas estatuas de piedra o moai de la isla de Pascua, se volvían el objetivo de los cazadores de trofeos. Los isleños querían que Rapa Nui, como se la conocía, se convirtiera en una colonia francesa o británica. Se consideraba que los pueblos europeos adoptaban un enfoque benévolo hacia la isla, sobre todo comparado con el vecino Chile, que finalmente tomó el control y permitió que la isla se convirtiera en una gigantesca granja de ovejas. Esto no impidió que una fragata británica se llevara esta estatua de la isla, que permanece en el Museo Británico y sigue siendo objeto de una reclamación de devolución por parte de los isleños. El moai partió de Rapa Nui en noviembre de 1868, llevado por la tripulación del barco británico Topaz. El botín de guerra y conquista y la creencia de que podían tomar objetos emblemáticos alcanzaron su punto álgido durante la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de los nazis. El saqueo nazi fue el mayor caso de robo patrocinado por el Estado en la historia. En junio del 42, Francis Taylor era el director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Probablemente era el director de museo más poderoso de la época. Escribió un memorándum para el presidente estadounidense. Quería que Roosevelt hablara sobre el saqueo nazi. Para argumentar eso, se remontó a la historia. Se remontó a la época romana, a la griega, incluso mencionó los mármoles de Elgin como ejemplos de saqueos del pasado. Pero también reconoció que había algo sin precedentes en el saqueo nazi. Era la magnitud y la crueldad. Y el hecho de que los nazis hubieran ocupado tantos países y saqueado sistemáticamente no solo colecciones de museos, sino también colecciones privadas. Y que los líderes nazis hubieran, como él lo expresó, acumulado una de las mayores colecciones de arte del mundo. Alemania tenía la política de despojar a los países ocupados de su patrimonio artístico. Era una política, realmente una política de gobierno. Curiosamente, a Hitler la mayor parte no le interesaba demasiado. Goering, en cambio, el Reichsmarschall Goering estaba muy interesado. Realmente seleccionaba lo mejor de todo lo que se recogía. De hecho, tenía un asesor artístico que revisaba las cosas que habían sido recogidas y traídas de vuelta a Berlín. Los alemanes eran bastante meticulosos con eso. Y claro, si a eso le sumamos su política sobre la propiedad judía, dijo, es nuestra, nos la quedamos. Pero eso no es botín de guerra. Por un lado están estas organizaciones altamente impulsadas por la ideología, establecidas por el régimen nazi. Por otro lado, están las instituciones estatales tradicionales, como funcionarios de finanzas, funcionarios de aduanas, que también se involucran en el saqueo. Y luego, por supuesto, están los poderosos líderes nazis. Está Hitler, que tenía la ambición de crear una enorme colección para el Führermuseum en Linz. Está Goering, que también era coleccionista privado y uno de los líderes nazis más poderosos. Mientras los nazis vaciaban museos por toda Europa, en su país, su cruzada antisemita también implicó la confiscación de propiedades judías a familias que fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares, enviadas a campos de concentración y también a campos de exterminio. Los judíos alemanes tuvieron que presentar declaraciones de bienes en el 38, por lo que tuvieron que entregar listas de todo lo que poseían. Los líderes nazis consideraban al pueblo judío sus enemigos. Es realmente crucial para entender lo que sucedió.
Veían al pueblo judío como la mano oculta detrás de todo lo que les disgustaba, desde el comunismo hasta el capitalismo extremo. El objetivo central del régimen nazi en la década de los 30 era eliminar a los judíos de la vida pública y la economía. Los judíos fueron puestos en una posición de aislamiento social y desesperación económica, fueron expulsados de sus trabajos, sus empresas fueron destruidas y a menudo no tuvieron otra opción que vender todo lo que poseían, lo que incluía obras de arte, por supuesto. Y los beneficiarios de esto fueron los mercaderes de arte, los coleccionistas, los museos alemanes, a quienes no les importaba lo que les pasara a estas personas. Las familias judías eran enviadas a las calles solo con una maleta de ropa interior, si tenían suerte. Sus casas tenían que dejarlas como estaban, prácticamente intactas. Los alemanes llegaron y se las llevaron. La persecución de los judíos causó que muchos salieran del país, pero también les confiscaron muchas de sus pertenencias al marcharse. Si eras un empresario judío de Múnich y querías empezar una nueva vida en París, tenías que depositar el dinero que querías llevar contigo en una cuenta bancaria central. El Estado alemán lo convertiría y perderías más del 90% del valor de tu dinero al marcharte. La magnitud del saqueo nazi no conoció límites. Durante la Segunda Guerra Mundial, la famosa e invaluable sala de ámbar del Palacio de Santa Catalina en San Petersburgo fue literalmente sustraída por completo por los nazis y nunca fue recuperada. Aquí llegamos a una de las salas más famosas de todo el mundo, la sala ámbar, porque en ningún otro lugar verías la sala completamente decorada con ámbar. Lo que vemos es una reconstrucción, porque se perdió en la guerra, la robaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y en 1941, durante el sitio de Leningrado, tomaron todos estos paneles de ámbar de las paredes y los exhibieron en Alemania. Después desaparecieron en el 45 y luego silencio total. Por eso, en los años 70, los rusos decidieron reconstruir esta sala, y como pueden imaginar, costó decenas de millones de dólares reconstruirla usando ámbar auténtico del mar Báltico. Finalmente, en 2003 fue reabierta por completo, gracias a un gran y generoso patrocinio. Podemos disfrutar de nuevo de esta maravilla del mundo. La opinión generalmente aceptada es que la Alemania nazi se apoderó y saqueó el 25% del patrimonio artístico de la Europa ocupada, y solo regresó la mitad. Cuando los nazis ocuparon París durante la Segunda Guerra Mundial en el 40, Hitler, un gran amante del arte, tenía la vista puesta en el Louvre. El plan de escape se pactó, y las 4.000 piezas del Louvre fueron escondidas. Algunas eran muy grandes, mientras que otras pesaban toneladas. Las obras tardaron varios años en dispersarse por toda Europa. La mayoría se mantuvieron ocultas aquí, en el castillo de Chambord, en el Valle del Loira. Hitler, un artista fracasado, estaba obsesionado con crear el museo más grande del mundo en su recién bautizada capital, Germania. Estaría repleto de arte saqueado y robado. Hitler, por supuesto, solía ser artista. No sabemos con certeza cuándo empezó a coleccionar, pero en los 30 había muchos cuadros en su apartamento de Múnich, y tras la invasión alemana de Austria, desarrolló un proyecto para un Führermuseum en Linz. Su colección privada de arte era el fondo fundacional de dicho museo. Pero en Viena, los nazis habían confiscado colecciones judías, por ejemplo, la colección de los Rothschild, y estas colecciones fueron llevadas a un punto de recolección central, dirigido por curadores nazis que las catalogarían. Al final de la guerra, Berlín era una ruina total. Tras el derrocamiento de los nazis, las instituciones berlinesas fueron saqueadas por las tropas rusas de ocupación. Este monumento en el antiguo Berlín Oriental conmemora el esfuerzo ruso por destruir el Estado nazi y la enorme pérdida de vidas que esto conllevó. Más de 1 millón de soldados rusos murieron solo en los campos de prisioneros de guerra nazis. La magnitud de las pérdidas rusas explica por qué gran parte de los tesoros nazis saqueados permanecen en Rusia hasta el día de hoy. Según los rusos,
Todo lo que se llevaron fue compensación por la inmensa pérdida que sufrieron. No hicieron distinción sobre si el gobierno de la Alemania nazi poseía legalmente estas cosas, por ejemplo, el contenido de un museo, o si habían sido saqueadas, generalmente de familias judías. A los soviéticos no les importaba. Estaba en Alemania, de regreso a Rusia. Parte de ello está en museos exhibido. Está bien documentado lo que hay ahí, pero muchísimo está guardado en sótanos y bodegas. Y quizá nunca vea la luz del día. Tras la guerra, se crearon equipos para localizar los tesoros saqueados. Descubrieron colecciones de arte por doquier. Había cientos y miles de escondites en todo el Reich donde los nazis habían evacuado las colecciones de sus museos y donde las organizaciones nazis habían guardado su botín para resguardarlo. Estos oficiales aliados de restitución los descubren y luego se involucran en lo que es el mayor esfuerzo de restitución de la historia. Y es realmente asombroso porque abordan esta tarea como si estuvieran catalogando una colección de museo cuando descubrieron arte en minas de sal y sistemas de túneles, en fábricas de armamento, en los sótanos de las iglesias y castillos. Por supuesto, primero tuvieron que asegurarlo, pero luego lo reunieron y lo llevaron a los llamados puntos de recolección. Pero incluso ahora, más de 3/4 de siglo después, es casi imposible calcular cuántos de los tesoros saqueados siguen desaparecidos. Gran parte de este material fue destruido por las bombas y por funcionarios nazis que no querían que las obras cayeran en manos aliadas. Por lo tanto, no tenemos una lista completa de todo el arte que fue saqueado por los nazis. Lo importante es que cualquier obra de arte creada antes de 1945 podría haber sido afectada por el saqueo nazi, si alguna vez estuvo dentro de la esfera de influencia nazi. Cuando uno entra hoy en un museo de Europa Occidental y también de Europa del Este, por supuesto, hay muchas probabilidades de que vea objetos que en algún momento de la historia estuvieron en manos de funcionarios y también de Europa del Este, por supuesto, hay muchas probabilidades de que vea objetos que en algún momento de la historia estuvieron en manos de funcionarios y también de Europa del Este, por supuesto, hay muchas probabilidades de que vea objetos que en algún momento de la historia estuvieron en manos de funcionarios y también de Europa del Este, por supuesto, hay muchas probabilidades de que vea objetos que en algún momento de la historia estuvieron en manos de funcionarios nazis. Siempre existe la posibilidad de que al visitar descanse en el pasado. Los rumores del nuevo Mesías se esparcieron, como lo predijo el Antiguo Testamento. Pero su grandeza sigue de pie. Te llevamos a los confines de la humanidad, más allá de la fe y de la ciencia. Si queremos comprender la historia occidental debemos entender la historia de Jesús. Maussan, solo por Maussan Televisión, el canal de la desclasificación. En los siglos XIX y XX surgieron los grandes coleccionistas privados que acumularon objetos de todo el mundo antiguo. Se trata de dinero porque estas cosas no solo son valiosas, son invaluables. Y así, incluso si no tienes intención de vender jamás un gran tesoro, el hecho de que lo poseas habla de cuánto dinero tienes para
el estatus, la riqueza, el conocimiento, la economía de la ilustración y una economía de construcción nacional. Es decir, solo para darte un ejemplo, una de las razones por las que los mármoles del Partenón todavía están en disputa en este momento es porque tanto los ingleses y los griegos sienten que son los herederos naturales de los atletas de Pericles. En Estados Unidos, estos coleccionistas incluían a magnates multimillonarios como Henry Huntington, William Randolph Hearst y John Paul Getty. Tal era la obsesión de Getty con el mundo antiguo, que incluso construyó una maqueta de la villa del emperador romano Adriano en Tivoli, a las afueras de Roma, aquí en su casa de Los Ángeles, California, y la llenó de antigüedades de valor incalculable que aún se conservan aquí. Más al norte de la costa, cerca de San Francisco, el magnate periodístico Hearst construyó su propio edificio lleno de tesoros europeos. Incluso hoy en día, los yacimientos arqueológicos del cercano oriente están siendo saqueados, destruidos o se encuentran amenazados. Apamea es una ciudad grecorromana con una gran acrópolis en la región occidental de la actual Siria. Es un importante sitio arqueológico con varios restos notables, como la Gran Columnata y un gran teatro romano. En el caos creado por la guerra civil siria, el sitio ha sido saqueado y dañado extensamente. En el este de Siria, la ciudad romana de Palmira, una de las grandes maravillas de Oriente Medio, fue parcialmente destruida por militantes del Estado Islámico. Más recientemente, la retirada de íconos de los museos ucranianos tras la brutal invasión rusa del país ha estado rodeada de polémica. El debate sobre la devolución de los mármoles de Elgin a Grecia es un símbolo de las guerras culturales que asolan el planeta en el siglo XXI. En 1801, Grecia estaba bajo el control del Imperio Otomano musulmán, que no veía ningún valor en los frescos paganos que decoraban el Partenón. Permitieron a Lord Elgin cortar más de 75 metros del friso que había decorado los lados exteriores de la estructura durante más de 2000 años. No creo que se pueda determinar con certeza si Elgin tenía o no la autoridad. Solo los abogados podrían sacar provecho de esto. Pero lo importante de los mármoles de Elgin es que fueron creados para un templo que aún se conserva, el Partenón en Atenas. Por lo tanto, el argumento es que deberían reunirse donde fueron hechas, para que uno olvide por qué llegaron a Inglaterra en primer lugar. Pero uno las ve como un intento de recrear una obra de arte original en el lugar donde fue hecha. Así que realmente se están reuniendo diferentes materiales del mismo artefacto original. Y es ahí donde yo apoyaría la devolución de los mármoles. A la gente no le gusta volver a debatir el pasado. No les gusta volver atrás y cuestionar acciones pasadas, en parte porque piensan, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Todo lo que haremos ahora es vaciar los museos. El hecho de que los museos en este país y también internacionalmente hicieran un gran esfuerzo a principios de este siglo, de los 2000, para ser rebautizados o renombrados como museos enciclopédicos, es una respuesta al aumento en el número de casos de repatriación. Los museos están cuestionando su propio valor y sus propios valores. Dicen, bueno, nosotros somos nuestra colección y nuestros valores fundamentales y nuestros documentos fundacionales dicen que es nuestro deber preservar nuestra colección y ponerla a disposición de los investigadores, el público y la comunidad. Y si, por el contrario, nuestra colección nos ha llegado de maneras que son en sí misma poco éticas, y si la gente pide que les devuelvan los objetos, ¿cómo podemos resolver esa contradicción? ¿Cómo mantenemos la superioridad moral que dice, bueno, somos templos del saber, mientras hay gente en la puerta de los templos diciendo,
En realidad no deberías tener esto. No queremos que sea tuyo, es nuestro, no tuyo. El problema es cuando envías algo de vuelta a un país. Y antes de que lo sepas, o se destruye en la guerra, o ya lo vendieron en el mercado internacional. Los museos no deberían perder el tiempo basado en su autoridad en los derechos de propiedad. En cambio, deberían intentar basar realmente su autoridad en los valores reales, que son compartir objetos y poner sus colecciones a disposición y a veces incluso, ya sabes, hacerlo difícil y renunciar a ellas. No es una pregunta sencilla y no hay respuestas sencillas, pero creo, y lo creo con mucha fuerza, que aquellos países que están abiertos al mundo, que han perdido parte de su patrimonio cultural, no tienen ninguna razón por la que no deban recuperarlo. Construyendo un imperio.